Hola, buenas tardes. Esta es una clase para los alumnos de logopedia que no pudieron asistir a la pasada sesión del 11 de marzo. Justamente en esta clase abordamos algunos de los conceptos que vamos a trabajar en la sesión del día 23 de marzo, justo antes de las nuevas vacaciones. En este sentido nos encontramos en un tipo de sesión teórica relacionada con la práctica que comentaba de la sala Gesell, en particular con el concepto de memoria episódica, que era uno de los subapartados de la memoria a largo plazo. Como ya hemos visto anteriormente, la memoria a largo plazo se subdividía en la memoria explícita o consciente, también conocida como declarativa, y la memoria implícita o no declarativa o también llamada inconsciente. A su vez, cada una se subdividía en primer caso, en episódica y semántica, así como procedimental o relacionado con aspectos del hábito motor. Finalmente, la memoria episódica recordemos que se subdividía en memoria remota, reciente y prospectiva. Lo importante de este apartado es recordar que cada subapartado, cada parte de esta memoria a largo plazo, encontraría una base anatómica a nivel cerebral, como viene marcada en la diapositiva. Con todo esto, la sesión de hoy va sobre las falsas memorias y justamente para ello se propuso en la última sesión un pequeño reto. Justamente en este reto se pedía a los participantes que memorizaran durante 30 segundos los elementos que estamos a punto de mostrarles. ¿Lo hacemos? Pasado esto se pedía que evocaran los elementos. Si podéis hacerlo desde casa. Justamente lo que queremos ver aquí, si queréis parar la grabación y lo hacéis, lo que queremos ver aquí es la influencia de las primeras imágenes con las segundas imágenes. Vais a ver que en la primera parte de la prueba se os presentaba un encabezado de reto léxico y justo debajo los elementos. Algunos de ellos están por duplicado en el ejercicio, otros no. Por ejemplo, el elemento de, si no recuerdo mal, el bolígrafo sería un elemento que trata de inducir una falsa memoria. Aquellos de vosotros que lo habéis nombrado en vuestro conjunto de elementos seríais susceptibles a la inducción de falsas memorias. Este pequeño ejercicio es un ejercicio desarrollado por un laboratorio británico y justamente aquí tendríais los resultados, cómo valorarlos. El tema que nos compete sería la memoria de testigos y justamente el ejercicio planteado es para mostrar cuán frágil es la memoria. Aquí debemos de discernir entre lo que es la memoria y el testimonio, que no siempre van parejos. Y finalmente la fiabilidad del mismo, que hoy en día sabemos que es mucho más baja de lo que se estipulaba antiguamente. Sobre esto recordemos que se ha avanzado mucho en este ámbito y por tanto tenemos pruebas como las pruebas del ADN o por ejemplo las pruebas de las huellas dactilares que son mucho más fiables que la memoria de testigos. Concretamente, una de las grandes investigadoras en este ámbito es Elizabeth Loftus. Esta investigadora fue pionera a través del caso de Titus. Justamente mostró lo peligroso que puede ser este tipo de evidencia de testigos cuando se trabaja con algo tan sensible o algo tan importante como un juicio. Así consiguió mostrar cómo la memoria puede ser manipulada y cómo se puede influir sobre los recuerdos de las personas, justamente tratando de inducir falsas memorias tanto a niños como a adultos. Y evidentemente esto ha producido una serie de patinazos en los juicios, por falta de fiabilidad de la memoria de testigos. No es porque el sujeto quiera falsear su testimonio, sino porque la memoria, como ya sabemos, se recodifica. Como ya comentábamos, el caso que inspiró a Elizabeth Loftus fue el caso de Steve Titus. Este hombre fue condenado a una violación a una mujer por una mala identificación. Justamente tuvo la mala suerte de presentar diferentes características que el agresor, como por ejemplo llevar una camisa a cuadros similar que al agresor o tener un coche del mismo color. Este caso quizá fue tan sonado porque tras conocer su inocencia, Titus falleció de un ataque al corazón a los 35 años. Otro caso que podéis ver más reciente es el caso de Stephen Avery, que ha sido muy polémico en los últimos años. Tenéis el documental de Making a Murderer al final del PowerPoint. Justamente
Este señor fue falsamente identificado con un agresor también de violencia sexual, como tenéis en la fotografía, muy similar a él. O, más en particular, de su sobrino Brendan Avery. Justamente en el documental podéis ver varios testimonios sobre los que se recaba información de la memoria de testigos. Uno de los experimentos quizás más relevantes sobre el ámbito es el experimento realizado por Elizabeth Loftus. Elizabeth Loftus hizo visionar un vídeo sobre un accidente de tráfico a sus alumnos y realizó 5 grupos, separando a sus alumnos en 5 grupos. Al primer grupo preguntó a qué velocidad se encontraron los coches. Al segundo grupo preguntó a qué velocidad colisionaron. Al tercer grupo a qué velocidad se golpearon. Al cuarto grupo a qué velocidad se tocaron. Y finalmente al quinto grupo a qué velocidad se rozaron los coches. Esta sutileza en el idioma y el uso del léxico hizo que, como es esperable, la velocidad informada por los sujetos fuera diferente. Aquí tenéis concretamente la pregunta en inglés y aquí los resultados. Vemos cómo, a medida que aumentamos la carga de velocidad en la pregunta, el testimonio del sujeto se ve alterado y aumenta la velocidad informada. Incluso alguno de los participantes en el último grupo informó de haber visto cristales rotos, incluso sangre, durante el accidente. En este sentido podemos identificar 2 tipos de interferencia, importante a recordar, lo que se denominaría interferencia retroactiva y la interferencia proactiva. La interferencia retroactiva hace alusión a la información presentada entre la ocurrencia del hecho y el momento posterior del testimonio, que podría modificar en este sentido el testimonio, mientras que en el segundo caso, la experiencia previa de los testigos al hecho de la cuestión que se va a interrogar sería denominada interferencia proactiva. Otro experimento similar es el experimento desarrollado sobre la visión de un robo. Justamente los investigadores en 2004 hicieron visionar a sus alumnos un robo y solo que este grupo en general había estado previamente dividido en 2 grupos, un grupo control y un grupo experimental. El grupo experimental un día antes había visto un robo a un palacio. Justamente este grupo fue el que peor testimonio dio sobre el robo en cuestión del museo. Justamente en este caso veríamos otro ejemplo de interferencia. En definitiva, vemos cómo este tipo de interrogatorios o el uso del léxico puede interferir en los interrogatorios. Davis y Loftus en 2006 identificaron diferentes tipos de falsas memorias relacionadas con memorias selectivas o fallos selectivos, con hechos del sujeto que no han vivido realmente o distorsiones o alteraciones. Dentro de las fuentes generadoras de fallos en la memoria se pudieron identificar procesos inferenciales y esquemáticos y fuentes de información sesgada. Un tema de interés dentro del ámbito es el comúnmente denominado memorias reprimidas, pero debemos de constatar que justamente el porcentaje de estos casos que se ve popularmente en las películas es realmente escaso, es muy muy bajito. Lo que sí que podemos encontrar son casos de estrés, o lo que estaría más relacionado, por ejemplo, con el estrés postraumático, personas que han bloqueado un recuerdo porque es muy doloroso y digamos que el organismo trata de bloquear dicho recuerdo. Recordemos que en estos casos, de este tipo de perfil, se revive el evento, bien sea vía pesadillas o ataques de pánico, crisis de pánico. No obstante, a través de la psicoterapia se puede acceder al recuerdo, aunque debemos de recordar que también la psicoterapia podría alterar este recuerdo. ¿Qué es lo que se valora durante el testimonio? 3 aspectos relevantes. En primer caso, la exactitud o fiabilidad, por otro lado, la credibilidad del testimonio y finalmente la validez. Cuando hablamos de fiabilidad o exactitud nos referimos a cuán preciso es el testimonio. Por otro lado, cuando hablamos de credibilidad, vamos a hablar de aspectos más cualitativos, por ejemplo, el tono de voz del sujeto, las pausas, el ritmo, entre otros. Asimismo, si queremos evaluar estos aspectos, se pueden utilizar diferentes técnicas que sean más de corte más objetivo. Tradicionalmente se ha utilizado el polígrafo, también denominado comúnmente máquina de la verdad, pero hoy en día sabemos que su fiabilidad es bastante bajita. Por otro lado, encontraríamos hoy en día el uso de los potenciales evocados, que es una técnica que se puede utilizar en Estados Unidos, está aceptada, o por ejemplo en Japón. Una técnica muy defendida por autores como Farwell. En los potenciales evocados lo que se hace es registrar la amplitud de onda,
la amplitud de onda que es registrada en el cuero cabelludo a través de una serie de electrodos. Justamente en la parte posterior, casi posterior del cerebro, se recogería esta onda que supuestamente estaría relacionada con la memoria y según algunos autores sería capaz de discernir entre las personas que mienten y que no mienten. No obstante, recordemos que su fiabilidad no es del 100%, sino del 87%. Asimismo, otra de las técnicas más empleadas es la entrevista semiestructurada, concretamente una entrevista que se desarrolló en Alemania, que es conocida como el análisis del contenido basado en criterios. Concretamente se evalúan 29 criterios de credibilidad que trabajaremos en la sala Gesell en la próxima sesión. Aquí tenéis el formulario con algunos de los criterios y aquí tendríais, por ejemplo, el caso particular de cómo se trabaja la evaluación del testimonio en niños, concretamente el algoritmo a seguir en estos casos tan particulares. Recordemos que en España se está ganando campo a favor del psicólogo en la recabación del testimonio en este tipo de casos. Asimismo, es importante recordar que la evaluación del testimonio tiene que ir acompañada de otros test como los test de inteligencia, de personalidad y concretamente la escala que acabamos de nombrar. Finalmente, algunos datos de interés en relación a la validez del testimonio sería la cantidad de información que se ha recabado a través de diferentes estudios en referencia al porcentaje de aciertos. Podemos ver que este varía en función de las características particulares, como por ejemplo el género. La identificación del género, mejor dicho, en un testimonio es bastante fiable, llegando al 100%, mientras que otros eventos como la altura alcanzaría tan solo el 44%. O por ejemplo la edad, que se quedaría en un 38%. Finalmente os propongo un nuevo reto para finalizar, que es observar la siguiente imagen durante 30 segundos. ¿Lo hacemos? Tras este periodo podríamos testar vuestra fiabilidad, a semejanza de un juicio. Fijaros que durante este ejercicio se van a realizar tanto preguntas de corte semántico como episódico. Vamos jugando con los dos almacenes conscientes para valorar esta memoria. Por un lado tenéis la primera pregunta, anotar vuestra respuesta, la segunda pregunta, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, octava, novena y décima. Esto nos daría una idea, ¿no?, de cuán fiable es nuestro testimonio. Si habéis llegado a las 10 preguntas, enhorabuena. Finalmente, os dejo un último reto. Es el visionado de un vídeo, el vídeo que tenéis a continuación. Este es un experimento muy famoso en el que se os va a pedir quién es la persona que dispara. Miradlo una vez y anotar vuestro resultado. Posteriormente podéis visionarlo varias veces para llegar a la conclusión que creáis más acertada. Asimismo tenéis un link al primer capítulo de Making a Murderer. Espero que lo disfrutéis y nos vemos en la sesión de la sala Gesell.